tal amigos? Nosotros somos estudiantes de la Unidad Educativa Oriente Ecuatoriano de tercero Bachillerato Ciencias. Los que queremos este recorrido serán Janer Díaz, ¿qué tal? Edison Rivera, hola. Patrick Zumba, hey. Y mi persona, Dixon Sánchez. En nuestra aventura nos adentraremos a lugares turísticos, gastronómicos y tradicionales. Acompáñanos en esta travesía en la que vamos a realizar un recorrido por varios lugares emblemáticos que hacen única esta hermosa tierra, Cantón Palanga. Esperamos que disfruten el recorrido, así como nosotros. Y sin nada más que añadir, let's go my friends. Colores, formas, tamaños y olores. Así se presenta la naturaleza a través de los sentidos. Buen día. Buen día. Bienvenidos a Reserva Tapichalaca, Fundación Jojotoco. Bienvenidos aquí a Casa Cinzo. Casa Cinzo se llama por un auspiciante que se llama Nayer Cinzo. Es de Inglaterra. Él auspició el dinero para construir esta casa. Y también agradecerles a ustedes también por la visita también que nos hacen, que vengan también a conocer también lo que tenemos nosotros en nuestro cantón. Aquí tenemos captado los osos anteojos, que son captados con cámaras trampa. Aquí está el libro de todas las aves del Ecuador. En la última hoja del libro, todas las aves que están aquí son las que registraron de últimas. Es que llamamos nosotros chonto. Aquí tenemos también, aquí están escritas todas las reservas que tiene Jojotoco a nivel del Ecuador. A los puntos de reserva. Sí, los puntos. Y aquí están todas las reservas. Aún están ubicadas todas las reservas que están. En total 16 reservas. Es el que está aquí. Es el que aquí es el que lo descubrió el Jojotoco. Aquí hay una foto donde está. Aquí está Nayer. Nayer. Nayer, sí. El que donó la casa para la casa y el que descubrió el Jojotoco. El ambiente es súper genial y pues está bien organizado, bien aseado. Un poco frío, pero está súper genial esto. La hospitalidad es súper buena, nos brindaron una tacita de café, en este frío no nos cae nada mal. Jojotoco, ¿a qué horas más o menos se lo puede ver? A 40 minutos de aquí de la casa Cinzo. Pero se le lleva de comer. Sí, él se lo alimenta igual con lombrices. ¿Con lombrices? Sí, con lombrices se lo alimenta para poderlo atraer más rápido. En el 2017 hicimos un registro de jojotocos de 32 parejas. ¿Por qué se lo valora tanto a este ejemplar como es el jojotoco? ¿Qué tiene en especial? El jojotoco tiene en especial, lo que pasa es que es una ave emblemática que solo aquí puedas ver. Único. Más claro, único. Único en el Ecuador. Único. Del Ecuador y del mundo. No se puede encontrar en ningún No lo lado. puedes encontrar.
Pregunta, ¿y cuando alimentan los cocotocos solo en un punto? ¿Les dan alimento y ahí se reúnen o tienen varios puntos? No, solo un solo punto, porque lo que se alimenta solo es una pareja. Ah, una pareja. Una sola pareja. Una pareja es el territorio de las 30 hectáreas. Allá. Sí. por territorio. Porque, Una pareja, una porque dice que son territoriales. Sí. Entonces, en caso de son Pero cuando tienen hijos, digamos, los polluelos ya se hacen adultos. Ellos mismos Lo expulsan de lo apartan. de su territorio, lo expulsan. Sí. Tienen que salir a buscar otro territorio. Esa es la vida, como se dice. El guardaparques nos indicó cómo es que preparan el alimento para estas aves. La visita a este lugar nos está resultando bastante satisfactoria, superó nuestras expectativas y pues este es un lugar muy especial que tenemos aquí en el Cantón Palanda. El encargado de dar de comer el jocotoco, pues nos vamos a ir con él en este momento para poder apreciarlo. Comenzamos con nuestra ruta hacia conocer el jocotoco. A dar el desayuno. Let's go. Nos informó que para llegar a nuestro destino se demora más o menos unos 40 minutos, entonces va a ser un recorrido bastante, no tan extenso, pero sí un poco. Algo que me gusta de aquí es que tú puedes convivir directamente con la naturaleza, apreciar los árboles, las aves, y es algo único. Ya para salir de la ciudad donde ya hay mucha contaminación, y aquí, por ejemplo, hay muchos árboles que nos ayudan a distraernos y relajarnos. ¿Qué animal se encuentra? Esas son las cajas nido que se las hace en las palmas. Esos son aquí el sendero de Jojotoco. Y eso para que aniden en el Golden Plum, el perico cachete dorado. La mayor parte de la reserva la cubren bosques nublados de montañas, húmedos y fríos. La temperatura oscila entre los 10 y 20 grados centígrados. Bueno, pero ya las está llamando Las está llamando. para alimentarlas y poder Exactamente. Ojalá salgan y poderlas apreciar. En este momento estamos esperando a ver si llega el jocotoco, ya que lo están llamando. ¿Cómo es el sonido? Casi sí hacen, ¿verdad? Aquí es donde se sienta a comer el tío Jocotoco. Lamentablemente no salió el jocotoco porque estaba un poco de día ya. Pero nos llevamos una experiencia súper bonita. ¿Sí? Además de eso vimos otra especie. Otro pájaro, digo. Exactamente. ¿Cómo se llama? De Trush. Ahorita estamos ya de vuelta a la casa Simpson. Y esperamos aproximadamente una media hora y pues lamentablemente no salió el jocotoco. Pero será para una nueva oportunidad. Nuestra excursión duró aproximadamente 3 horas. Aprovechando el día, hemos decidido visitar otro centro que es bastante turístico, que son las cascadas de Nanchima.
Este es el sendero por el cual vamos a llegar a nuestro destino. Este lugar se encuentra a más o menos unos 40 minutos de Palanda y 5 de Valladolid, claramente en automóvil. A estas instancias ya estamos a 15 minutos de la carretera. Y como podemos ver, se ve un poquito más de la quebrada. Nosotros emprendimos este viaje sin antes haber ido a este lugar, y en el transcurso nos encontramos algunos letreros, los cuales nos brindaban información. Antes de ir al lugar, sí nos brindaron información que en la parte más cercana estaba la cascada un poco menos caudalosa. Entonces decidimos ir hacia la que es más caudalosa. Aunque estaba un poco más retirada del lugar, nos pusimos en marcha. En el transcurso de nuestro recorrido nos encontramos con unas compañeras que estaban yendo hacia el mismo lugar que nosotros, entonces se unieron a nuestro viaje. Hemos llegado muy acá arriba, el final de la cascada es un poco más abajo. Y después de unos 45 minutos agotadores, llegamos a nuestro destino. Pues estamos saliendo de la cascada de Nanchima. Ya nos dimos un buen baño para ver qué tal el agua, y muy fresquita. Un poquito de agua para el cansancio. Y después de un recorrido impresionante de 2 horas, regresamos a casa. Hemos decidido visitar el sector Agua Dulce Alto en busca de la señora Orfelinda, que es muy reconocida en este sitio por ser curandera. Al principio de nuestro viaje fue un clima muy lluvioso, pero esto no fue impedimento para conocer a la señora Orfelinda. Buenas tardes. La señora, con un muy buen carisma, nos explicó cómo es el proceso para realizar las limpias. Ahora vamos a ver qué es lo que tienes. ¿Tienes aire? ¿Alguna vez te largaste en el agua? Sí. Ahí te sale. Todas estas bolas que están aquí es cuando tú te largas al agua. Y eso no te curas fácilmente.
Eso hay un baño de puros montes de la montaña. Esos no son montes nomás caseros, esos de la montaña tienes que juntar esos montes. La señora nos supo manifestar qué montes se necesitan para curar el espanto de agua. Tienes que irte a la montaña y juntar montes de la montaña. Ya no son montes de jardín. ¿Pero esos montes los consigue usted? Esos montes los busco yo. ¿Y más o menos qué nombre tienen? Los montes es Resuello del Oso, Payanchilla, Granizo, ahí va Chihuango, Guaviruca, ajo jíbaro, ajo de hoja, ajo de papa, maní jíbaro, maní del uno que se come, maíz rabia, maíz blanco, maíz negro y maíz colorado. Posteriormente decidimos hacer un breve recorrido por las principales partes de Agua Dulce Alto. Como pueden ver, esta es la capilla del barrio Agua Dulce Alto. Este es el lugar donde la gente hace sus actividades deportivas, se recrea los fines de semana o cuando tengan tiempo. Y bien, con esto llegamos al final de nuestro viaje, en el cual obtuvimos una experiencia muy agradable y logramos conocer más a fondo las costumbres de Palanda. En esta ocasión decidimos llegar a un sitio gastronómico llamado El Manantial en el sector Pueblo Viejo. El manantial se encuentra a 15 minutos de la ciudad de Palanda. El manantial consta de 3 piscinas. En las 2 primeras se encuentran las tilapias adultas y en la última piscina permanecen los alevines. Es un lugar muy tranquilo y relajante gracias a la gran vegetación que lo rodea. Esto le da un toque único y especial. Este sitio nos llamó mucho la atención ya que se puede practicar la pesca deportiva, la cual consiste en atrapar su propia tilapia con una caña de pescar, en la que se ubica una lombriz de tierra en el anzuelo. Después de la pesca, la tilapia es preparada con la sabrosa sazón de la señora Mayra Gaona. Como podemos ver, el compañero ya sacó su pescado, su almuerzo. Una vez atrapadas las 5 tilapias que necesitábamos, fuimos a esperar nuestro ansiado almuerzo. Para finalizar, queremos destacar la excelente y amable hospitalidad que nos brindaron, junto con la exótica sazón de este sitio gastronómico. Y bueno, para nosotros este viaje fue Atractivo. Impresionante.
entretenido. Nos llevamos una gran experiencia que va más allá de lo educativo.